Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 2 de julio del año 2024. Hoy, al preparar este programa, me he acordado de algunas personas. Me he acordado, por ejemplo, de Pedro de Tena y todo el trabajo que hizo para desentrañar la tela de araña de la corrupción del PSOE andaluz, y también de otros valientes periodistas que como Pedro se jugaron el tipo y la carrera por denunciar el robo masivo de cientos de millones de euros de dinero público en Andalucía. Me he acordado también de la jueza Laya y de los otros 3 jueces del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Iván Escalera, Ana Rosa Curra y Álvaro Martín, que dirigieron la instrucción y la investigación del fraude masivo de los ERES de Andalucía. Me ha acordado de los 3 jueces de la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez Caselles. Me he acordado del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Miguel Pascual Liaño, y del magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro. Me he acordado de los 5 magistrados del Supremo, Juan Ramón Verdugo, Carmen Lamela Díez, Eduardo de Porres, Ortiz de Urbina, Ana María Ferrer y Susana Polo García, que ratificaron las sentencias y el trabajo que habían hecho todos los jueces anteriormente citados. Y me he acordado de ellos al enterarme de que hoy el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido ha anulado parcialmente y con el voto en contra de 4 magistrados y el voto concurrente de una magistrada de izquierdas, la condena por prevaricación y malversación al exdirector general de IDEA, condenado por el fraude masivo en el caso de los ERE. La sentencia del Constitucional ha sido redactada por Inmaculada Montalbán, condecorada precisamente por el expresidente socialista José Antonio Griñán, condenado en el caso de los ERE. La magistrada, que no ha tenido ningún problema en participar en la redacción de esta sentencia, considera que se han vulnerado los derechos fundamentales del condenado y acusado, y ha acusado a la Audiencia Provincial de Sevilla y al Tribunal Supremo de haber realizado, abro comillas, una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación, cierro comillas. En el colmo de la desfachatez, la miembro del Constitucional Inmaculada Montalbán ha acusado en su sentencia a todo el Poder Judicial español de infringir la separación de poderes y de interferir en las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo. Y digo al todo el Poder Judicial español porque qué mejor representación del Poder Judicial español que unos jueces de instructor, unos jueces de una audiencia provincial, un juez de un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad y 5 magistrados del Tribunal Supremo. Pues a todos esos, la condecorada por Griñán les ha dado lecciones hoy de justicia y de ética. Y todo este escándalo lo ha hecho esa miembro del Constitucional, Inmaculada Montalbán, con el amparo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y atención, el voto a favor del exministro socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, y de la exdirectora general de Pedro Sánchez en Moncloa, Laura Díez. La sentencia del Constitucional se ha conocido esta tarde, horas después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijera por la mañana esto en Onda Cero. Un tribunal constitucional trufado de 2 cargos del gobierno nos parece absolutamente inmoral. Fíjese, el acuerdo que acabamos de adoptar ahora en el Consejo General del Poder Judicial señala que no puede haber ningún miembro del Consejo General, tampoco el Ministerio Fiscal, que estuviese en los últimos 5 años con algún cargo de carácter político, ya sea en el Gobierno Central o en asambleas legislativas de comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Pues hay 2 miembros del Tribunal Constitucional, 2 miembros del Tribunal Constitucional que llevaban menos de 5 años fuera de su cargo político. Uno nada más y nada menos que ministro de Justicia.
que decía que la ley de amnistía sería inconstitucional en el caso de aprobarse, y por eso optó por los indultos. Pues, pero usted... Y es de estos dos miembros de los que no se fían ustedes. De Pumpido sí. Pero usted, yo intento plantear políticas de Estado y respetar las instituciones. Los antecedentes del presidente del Tribunal Constitucional no me tranquilizan. Lo que es evidente es que no ha estado de forma directa en un gobierno, ha sido fiscal general del Estado de un gobierno socialista y miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de un gobierno socialista. Pero no ha estado en un cargo del gobierno en los últimos 5 años. El señor Campo y la directora general que prestaba servicios en Moncloa, sin duda, son miembros del gobierno y hacía menos de 5 años que lo seguían siendo, ¿no? Por estas declaraciones de Feijóo, que me atrevo a calificar incluso de contenidas, el PSOE ha puesto el grito en el cielo hoy. El mismo PSOE que habla de lawfare en España, el mismo PSOE que ataca a los jueces con nombres y apellidos, el mismo PSOE que arremete contra el Supremo cuando no le gustan las sentencias del Supremo, es el que hoy ha pretendido montar un follón a Feijóo para tratar de darle la vuelta al debate político y recuperar el mando de ese debate político en materia judicial que han perdido desde que la Unión Europea le dijo: oye, o aceptas la renovación del Poder Judicial como te propuso el PP para despolitizarla, o te voy a pegar un estacazo que todavía está por ver si no se lo pega. Así que el PSOE hoy ha cogido esto y han dicho: ¡qué escándalo! Feijóo dice que el Tribunal Constitucional de Pumpido, Juan Carlos Campo y la mano derecha de Bolaños, pues hombre, imparcial. ¿Recuerda lo que significa imparcial, señor Sánchez? Pues imparcial, lo mismo no es. Pero ¿saben lo que le ha pasado al sanchismo? Que no se esperaba que Yolanda Díaz le robara hoy el protagonismo y le echara por tierra su estrategia de montar el follón con estas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. Para entender lo que ha ocurrido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, antes de que Isaac nos ponga los cortes de sonido con las declaraciones políticas, les tengo que dar el contexto con un par de datos. No van a ser muchos. Esta misma semana se han publicado, entre ayer y antes de ayer, 2 encuestas de medios tan dispares como El Mundo y El País, que coinciden en augurar una fuga brutal de los votantes del partido de Yolanda Díaz. Según El Mundo, Sumar pasaría de los 31 diputados que tiene ahora a tan solo 10, con un 6,6% de los votos. La encuesta del Grupo Prisa dibuja un panorama todavía más devastador para Sumar, porque la caída libre los hundiría incluso por debajo del 6%, conservando solo la mitad de los votantes que tuvo en las últimas generales. Desde el 23 de julio, casi 1 de cada 3 votantes, según la encuesta del País, de Yolanda Díaz, se han pasado a Podemos, casi 1 de cada 3, y otro 10% al PSOE. Total, la mitad de los votantes de Yolanda Díaz se han esfumado en menos de un año. Y les he dado estos datos para que entiendan lo que ha pasado al mediodía en el Palacio de la Moncloa, porque habitualmente en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros en las que comparece Yolanda Díaz, como ha comparecido hoy, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo no se moja ni debajo de la ducha. No se moja ni con los temas que le tocan a ella, imaginen, con otros que le tocan de refilón. Y cualquier cosa que se escape un poquito de su jurisdicción, Yolanda Díaz se pone de perfil. Les voy a dar unos ejemplos. Que me encantaría hablar de la política de defensa de mi país, pero estoy aquí en calidad de vicepresidenta y no lo voy a hacer. Si me disculpa, ha de entender que estoy aquí en calidad de vicepresidenta del Gobierno y me van a encontrar siempre trabajando por el entendimiento en todos y cada uno de los sectores de mi vida y no puedo contestarle a nada más. Y Yolanda Díaz siempre, como les decía antes, ha preferido mostrar un perfil bajo en casi todo para evitar tener que fijar una posición que luego le pueda meter en líos, a veces con el PSOE, otras veces con Podemos, otras veces con Ada Colau, otras veces con Compromís, otras veces con Mónica García, otras veces con ella misma.
Y esta es una de las razones por las que ahora mismo Yolanda Díaz va camino de la irrelevancia política y por las que está hundida y bien hundida en las encuestas. Que alguien podría decir, bueno, pero es que las encuestas, en las encuestas y en las elecciones, desaparece en Galicia, se la pega en las elecciones cualquiera que se celebren. Y quizá porque hasta Yolanda Díaz empieza a ser consciente de ello, hoy ha decidido que tenía que hacer algo y se ha revelado. A las barbas del sanchismo se sube ya hasta Yolanda Díaz, que le ha robado el foco mediático y político a la portavoz del gobierno un martes, el día de la semana de Pilar Alegría. Una Pilar Alegría que ha tenido que hacer esfuerzos para, esta sí, contenerse de verdad, cuando se ha dado cuenta de la estrategia de su compañera de gabinete y líder de Sumar, que le ha robado la posición del gobierno. La que ha fijado hoy la posición del gobierno en el tema judicial no ha sido la portavoz del gobierno, sino la ministra de Trabajo. Miren, hoy, el día en el que el PSOE llevaba desde primera hora de la mañana exigiendo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que rectificara las escandalosas declaraciones en las que ponía en duda el Tribunal Constitucional de Pumpido, escuchen lo que pasaba en el primer turno de pregunta de un periodista en la rueda de prensa. Preguntan a Yolanda Díaz. Vamos. En primer lugar, a la ministra portavoz por el tema de las resoluciones ayer del Supremo con relación a la aplicación de la amnistía, y quería preguntarle si también coincide el gobierno con el partido con que se extralimita el Supremo en sus funciones y se adentra en terreno político si no respeta la voluntad del legislador. Y con respecto a esto quería hacerle un añadido porque el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, decía hoy que duda de la imparcialidad del Tribunal Constitucional y ha pedido además la dimisión de 2 de sus magistrados, de Juan Carlos Campo y de Laura Díez, y se escuda precisamente en que el PSOE hizo críticas al Tribunal Supremo ayer. Y a la vicepresidenta segunda quería preguntarle qué tiempo da a los agentes sociales y singularmente a la patronal para cerrar el acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral. Sí, bueno, yo querría contestar también algunas de las consideraciones sobre el TC y la politización de este órgano y intérprete máximo de nuestro texto constitucional, y que lo diga el Partido Popular cuando ha designado, ¿no? Pues, en fin, al señor Macías en el mismo, pues creo que se descalifica por sí mismo. Digo, por decir alguna cuestión acerca de lo que plantea el propio Partido Popular y su vocación de no politizar los órganos judiciales en nuestro país. Respecto de lo que manifiesta usted con la aplicación, la interpretación que hace el Supremo de la ley de amnistía, yo creo que tiene un elemento positivo, y es que el Supremo, si pensase que la ley orgánica que regula la amnistía fuera inconstitucional, seguramente la llevaría al Constitucional. Pero efectivamente hay un elemento positivo, esto es ironía, y efectivamente no solamente no la lleva... Esto es ironía, decía Yolanda Díaz. La van a seguir escuchando porque ¿saben cuánto tiempo ha estado hablando Yolanda Díaz en esta primera respuesta que ha dado a la pregunta que no le hacían a ella, le hacían a la portavoz, y las que sí le hacían a ellas? 10 minutos. 10 minutos mientras la portavoz Pilar Alegría se subía por las paredes sin subirse y trataba de disimular su ira. Porque la portavoz del gobierno, que en tantas otras ocasiones ha callado a gente de Podemos, incluso a gente de Sumar ahora, cuando han hecho los periodistas preguntas sobre otras cuestiones que no correspondían, pues a lo mejor al ministro de Cultura, o al ministro de Asuntos Sociales, o incluso a la ministra de Trabajo, la portavoz decía, me van a permitir, pero la posición del gobierno la fija esta portavoz. Hoy Yolanda Díaz ha estado 10 minutos hablando cuando le preguntaban por la reducción de la jornada laboral y ha dicho, me van a permitir, pero esta es la mía y hablo de la justicia. Y como esto es radio, no les puedo poner la cara de Pilar Alegría mientras Yolanda Díaz hablaba y fijaba la posición del gobierno en primer lugar en un tema como este. La cara de Pilar Alegría era un poema, incómoda, bajaba la mirada, hacía que como colocaba los papeles, sonreía sin motivo porque no sabía dónde meterse.
Y así durante exactamente 9 minutos y 54 segundos que ha estado chupando foco Yolanda Díaz. Y cuando Yolanda Díaz ha terminado su speech, en el que, por cierto, ha arremetido contra algunos de los acuerdos a los que había llegado el PSOE con el PP, le llegaba el turno a Pilar Alegría. 10 minutos después, por si se han olvidado de la pregunta que le habían hecho a la portavoz y no a la ministra de Trabajo, el periodista quería saber si el gobierno comparte las críticas que el PSOE hoy ha hecho al Tribunal Supremo por la amnistía. La ley de amnistía, les recuerdo a todos ustedes que fue aprobada por una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El texto de la ley de amnistía es muy claro y la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley. Y por tanto, lo que tiene que suceder ahora, y ya está sucediendo, es que los jueces apliquen la ley. Pero fíjese, ya que me pregunta usted también sobre este tema, me va a permitir que me refiera a las declaraciones de extrema gravedad, de absoluta gravedad, del señor Feijóo de esta mañana, poniendo en cuestión la legitimidad y la imparcialidad del Tribunal Constitucional. Seguramente el señor Feijóo vive en una crisis de confianza dentro de su partido político. Pero, desde luego, lo que no puede es trasladar esta desconfianza sobre las instituciones del Estado de Derecho de nuestro país. Porque esas declaraciones son de extrema gravedad y, desde luego, muy preocupantes por parte del líder de la oposición, que atentan contra el Estado de Derecho. Pilar Alegría le exige una rectificación inmediata a Feijóo por dudar de 2 miembros del gobierno de Pedro Sánchez que Sánchez colocó como magistrados del Tribunal Constitucional y que hoy, en vez de apartarse, han votado a favor del Partido Socialista y sus condenados por los ERE. Y al mismo tiempo, el Partido Socialista al que pertenece Pilar Alegría arremete contra los jueces del Supremo porque los jueces del Supremo han dicho que la malversación no es un delito que se pueda amnistiar. Y la portavoz del Gobierno le dice a los jueces del Supremo que tienen que aplicar la ley de amnistía del Gobierno, pero solo como le gusta al Gobierno, porque esa es la voluntad del legislador. Claro, a los periodistas no se les ha pasado por alto que la que ha fijado hoy la posición de arremeter contra el Constitucional, porque claro, aquí te metes con un nuevo miembro del Constitucional y es lo que ha hecho Yolanda Díaz. No, sí, pero es que lo ha dicho el PP, ya, pero o nos metemos con uno o nos metemos con todos. Y como han visto que Yolanda Díaz estaba con ganas de hablar y que la portavoz Alegría ya no la podía vetar y que en presencia de miembros socialistas del gobierno ha criticado el pacto del PSOE con el PP para despolitizar la justicia, pues se han lanzado a por la vicepresidenta segunda. Aprovechando la radiografía un poco del Poder Judicial que ha hecho la vicepresidenta segunda en la primera respuesta, hablando de presidente de audiencias que se manifiestan, de decisiones extrañas del Poder Judicial, saber si el Gobierno o usted como vicepresidenta espera que en ese paquete de regeneración democrática que se va a presentar el 17 de julio haya medidas también de regeneración de la justicia, porque hasta ahora solo se nos habla de medidas que afectan a los medios de comunicación, y a la portavoz si cree que es necesario que se entre también a legislar para garantizar la regeneración del Poder Judicial. Y también preguntarle si comparte la valoración del perfil que ha hecho la vicepresidenta segunda sobre el señor Macías, a la vista de que es un perfil que el PSOE incluyó en el pacto con el Partido Popular sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y sobre la ley de amnistía, simplemente una aclaración, saber si el Gobierno entiende que la aplicación que está haciendo el Supremo responde a la voluntad del legislador. La radiografía podría extenderla mucho más. Digo bien que lo siento porque me parece que yo vengo del mundo del derecho y además me apasiona y me parece que hay que respetarlo. Es una burla que hayamos estado más de 5 años con el órgano ejecutivo absolutamente paralizado y violentando directamente el artículo 122
segundo de la Constitución española. Y algo tuvo que ver en todo esto el señor Macías. Digo porque a los hechos me remito, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente, principio de prudencia, le compete al presidente del Gobierno esbozar y hacerles público a ustedes y a nuestro país las medidas que vamos a tomar, pero yo creo que conocen que tenemos una reflexión compartida sobre la necesidad, efectivamente, de cambiar el Poder Judicial. Tenemos una reflexión compartida, seguramente también, en la necesidad de que las altas instancias de nuestro país, del Estado, la Judicatura, la Fiscalía, la Inspección de Trabajo, yo lo he contado muchas veces, a mí me encantaría haber sido inspectora de trabajo, porque no me puedo permitir el lujo, llevo trabajando desde los 16 años, de estar 3, 4, 5 años opositando. Bueno, pues parece que hay que cambiar y ser también europeos los mecanismos de acceso a las altas instancias de nuestro país. Jueces y juezas en nuestro país son el único cuerpo que no sabemos por qué no rinde cuentas de lo que hace, ¿no? A pesar de que estamos viendo procesos en estos días, ¿no? que en fin, que tienen el sesgo que tienen. Quizá, y pido perdón, les debía haber avisado del contenido del corte que les íbamos a poner, porque entiendo que hasta ahora a lo mejor está haciendo usted una actividad física y del sobresalto pues le puede saltar el aceite de la sartén, se le puede caer el niño, se puede caer de la cinta de correr, se le puede escapar el perro, puede dar un volantazo en el coche, qué sé yo. Porque de una tacada, la ministra de Trabajo se mete a hablar de la justicia en España desde la sede del Gobierno de España y dice que hay que cargarse las oposiciones en España para altos funcionarios como inspectores de trabajo o jueces porque ella no tuvo tiempo para estudiar. Y que, oye, hay que democratizar esto. Todo el mundo tiene derecho a ser juez o inspector de trabajo o inspector de Hacienda. ¿Por qué estudiar y prepararse para ello? ¿Por qué pasar una oposición? ¿Por qué? No. El que quiera ser juez que levante la mano. Ah, que eres de los nuestros, para adentro. Ah, que inspectora de trabajo. Yo siempre he soñado con ser inspectora de trabajo, pero es que no pude ponerme a estudiar 3 o 4 años una oposición. ¿Y los que hicieron la oposición que son fachas? Este es el verdadero cambio del país que quieren hacer. Como no pueden controlar a los jueces de verdad, quieren poner jueces fake. Como no pueden controlar a los inspectores de verdad, ponemos a los inspectores fake. Y además dice que en España los jueces no rinden cuentas a pesar de lo que según ella están haciendo. Le resumo. Le preguntan al gobierno por la posición del tema de la justicia, los tribunales, la amnistía, y primero habla la ministra de Trabajo para decir que el nuevo miembro del Constitucional que han pactado el PSOE y el PP, el señor Macías, que es lo peor y que eso demuestra lo que es el Constitucional. Y luego tiene que ir la portavoz del gobierno a meterse con Feijóo porque Feijóo ha dicho que, hombre, ser ministro de Justicia del Gobierno de España y desde casi el Consejo de Ministros pasar al Constitucional, que es un canteo, y colocar a una directora general desde Moncloa directamente al Constitucional, que es una pasada. Y claro, Pilar Alegría, escuchando a Yolanda Díaz, dice, pero ¿cómo voy a decir yo lo que me están escribiendo por WhatsApp desde la Secretaría de Estado de Comunicación? Si ya lo sé, ya sé que era el argumentario, pero ¿estáis escuchando a la que tengo sentada a mi derecha? Pues aún así va y lo dice. Yo creo que ha costado 5 años porque para el señor Feijóo lo normal es pactar con la ultraderecha y lo extraordinario es cumplir con la Constitución. Y le digo esto porque cumplir la Constitución es también respetar y legitimar las instituciones de nuestro país. Y por eso le vuelvo a pedir una rectificación inmediata sobre las graves acusaciones y las graves afirmaciones que esta mañana ha trasladado sobre la legitimidad del Tribunal Constitucional. Sobre la cuestión de la ley de amnistía, he intentado ser lo más clara con su compañero, pero yo soy clara, pero lo que es absolutamente claro y meridiano es el texto de la ley de amnistía. Y la voluntad del legislador también, tan clara como las letras y el texto de la propia ley. Y evidentemente, les vuelvo a decir algo que ustedes ya conocen, con la ley de amnistía, como cualquier otra ley,
Ahora les corresponde, por supuesto, la aplicación a los jueces y a las juezas de nuestro país. Pero si eso es exactamente lo que están haciendo los jueces del Supremo. El problema es que al gobierno no le gusta cómo están aplicando la ley los jueces del Supremo. Y por eso los periodistas se han dado cuenta de esta contradicción y han querido saber si Pilar Alegría se iba a dejar de dar rodeos e iba a acusar directamente de prevaricar a los jueces del Supremo, que es lo que está sugiriendo. Entiendo por esta última respuesta que ustedes entienden que el Tribunal Supremo no está aplicando el texto que dice la ley, es decir, que no está respetando la voluntad del legislador. Y precisamente por eso me gustaría tener claro si el Gobierno considera, como hace el Partido Socialista, que el Tribunal Supremo ha hecho consideraciones políticas sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada. Ya me disculpará, pero creo que he sido, muy exhaustiva con las palabras que he utilizado. Yo he dicho que es muy claro. Primero, el objeto de la ley de amnistía y el objetivo de la ley de amnistía. Y, por tanto, con la ley aprobada, con un texto claro y con una voluntad clara trasladada por los legisladores, ahora les corresponde a los jueces aplicar la ley. Bueno, yo he manifestado, desde luego, también el respeto que siempre el Gobierno ha trasladado frente a cualquier tipo de declaración y manifestación y fallo de los tribunales y del Poder Judicial de nuestro país. Le preguntaba al periodista, ¿y lo que está diciendo el PSOE? Pero la portavoz del Gobierno no se ha atrevido a decir lo que están soltando los mastines del PSOE contra los jueces del Supremo. Y tampoco ha querido aclarar, cuando se lo han preguntado, si en la Ley de Regeneración Democrática del 17 de este mes se va a meter en cintura a los jueces de alguna manera, porque quieren reservar la sorpresa para ese día y para que nos la dé Sánchez. Y sobre lo referido a la purga de los medios de comunicación, escuchen también este momento. El presidente del Gobierno dijo ayer en una entrevista en la cadena SER que había periódicos que vivían exclusivamente de los recursos públicos, incluso que no tenían lectores. ¿Me podría poner algún ejemplo? La transparencia siempre es positiva. Sobre todo también transparencia en los recursos y tal y como recoge el propio reglamento para que no haya medios que solo obtengan recursos públicos. Esto es el reglamento europeo y, desde luego, es una cuestión que el propio presidente del Gobierno querrá abordar, como bien explicaba ayer, el próximo 17 de julio en el Congreso de los Diputados y, además, después de las conversaciones con los distintos grupos políticos, tendremos posibilidad de hacer una propuesta a la vuelta también del verano. Ni un solo ejemplo. Tanta máquina del fango, tanto tabloide digital, tanto pseudomedio de comunicación, y no se atreven a dar el nombre de un solo medio de los que están señalando sin citar. ¿Cómo es posible que el sanchismo, tan aficionado a señalar con nombres y apellidos a sus supuestos enemigos, no se haya atrevido aún a decir qué medios concretos son esos peligrosos tabloides digitales por los que nada menos que hay que cambiar la legislación española y la ley de publicidad? ¿Cómo es posible? Pues ¿saben por qué? Porque esos tabloides que no tienen lectores, que viven solo de la publicidad institucional y que no dicen quiénes son sus accionistas públicamente, no son los medios que estamos publicando noticias sobre las actuales tramas del PSOE, y tampoco son los medios que publicamos noticias sobre las tramas del PSOE en Andalucía. El Constitucional de Pumpido, del exministro de Justicia de Sánchez, Juan Carlos Campo, o de la mano derecha de Bolaños, Laura Díez, podrá borrar la malversación y la prevaricación. Pero para nosotros seguirán siendo malversación y prevaricación. ¿Y saben por qué? Porque hubo 18 jueces de instrucción, de Audiencia Provincial, de Tribunal Superior de Justicia y del Supremo, jueces de verdad, jueces de oposición, jueces que sí tuvieron tiempo, con mucho esfuerzo, para estudiar 3, 4 o 5 años y sacarse la carrera, no como Yolanda Díaz, que sabiéndose la ley
y aplicando la justicia, dijeron que lo que hizo el Partido Socialista durante décadas en Andalucía fue robar. Y como lo hicieron desde la administración pública, fue malversar y prevaricar. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.